Hola, hola, ¿cómo están? Espero que estén bien, súper bien. Eh, Hace tiempo quería hacer un video como este, no para viralización o fama, más que nada como tipo historia, recuerdo. Bueno, y ese es el motivo también. Eh, es como el propósito y motivo del video, es poder eh, contar un poco mi vida en el ámbito de la fe y musicalmente, como van de la mano. Así que voy a empezar a contar un poquito todo. Recuerdo que eh, cuando era pequeño asistí a la iglesia bautista con mi madre y mis hermanas. Bueno, y ahí aprendí a tocar el bombo. Es un instrumento de percusión. Eh, es eh, como bien visto o que están en las iglesias de zonas rurales. Ah, bueno, y esta iglesia estaba en una zona rural porque yo vivía en una zona rural en ese entonces. Ahora igual, pero por tema X, ahora me encuentro en la ciudad viviendo actualmente. Y bueno, no recuerdo cuánto tiempo toqué ese instrumento eh, y tampoco recuerdo cómo lo aprendí. Quizás tampoco mi mamá recuerda eso, por eso no lo sé. Porque recuerdo que una vez le pregunté, pero no, no lo recordaba. Y bueno, ahí aprendí a tocar ese instrumento. Y recuerdo que para estas actividades que hacían como campaña, media vigilia, culto amplio, bueno, todo eso, eh, no sé si yo andaba con mi bombo o me hacían tocar el bombo de la iglesia donde íbamos, pero eso recuerdo. Bueno, eh, después quise aprender a tocar otro instrumento que es la guitarra acústica. Y como recuerdo un poco, es que quería y tenía la intención, pero quizá por mi edad o como yo lo expresaba a los hermanos, no, como que no me pescaron, por así decirlo, o no, no sé, como que no me llegaron a enseñar como una tipo, no me llegaron a enseñar como tipo clase, por así decirlo. Estaba pensando en los términos. Y por lo que parece que aprendí quizás una nota o algo así, que no recuerdo bien tampoco. Aquí quiero eh, contar algo un poco más espiritual, digamos. Eh, para las actividades que se hacían, eh, siempre, por lo que recuerdo, en las campañas por lo general, pero también en cultos normales, o sea, no cultos normales, culto amplio, media vigilia o quizá vigilias. Siempre decían esta palabra de poder entregarse al Señor, pasar adelante y poder entregar la vida de uno hacia el Señor, a Dios. Y por lo que recuerdo y también recuerdo de mi mamá que le causa risa, es que yo pasaba, no siempre, pero sí pasé más de una vez. Y yo también recuerdo eso, que pasé más de una vez. Y una recuerdo muy claro que fue como por seguir al resto. Y eso fue de pequeño. Y me causa risa ahora un poco. Pero en sí después, ya estando más consciente, ya lo hice de una forma más madura, por así decirlo, y más consciente de todo, no como en ese momento de mi niñez.
Bueno, continuando con la historia de la guitarra, quería aprender a tocar guitarra, pero no aprendí en ese entonces. Eh, Ahora, en esa etapa de querer aprender, nos cambiamos de iglesia que prácticamente estaban al lado, como, no sé, 200 metros, 300 de distancia. Bueno, de mi casa del campo hacia la casa, o sea, hacia la iglesia que iba, la iglesia bautista quedaba como a 500 metros, recuerdo, o quizás 400. Y la otra iglesia quedaba como, no sé, 700 metros, así. Súper cerca las dos iglesias. Bueno, a la iglesia que nos cambiamos es una iglesia pentecostal. 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 Y, y bueno, ahí ya era bastante diferente ciertas cosas a comparación de la iglesia bautista. Y bueno, acá es donde aprendí a tocar guitarra. Ahora aprendí, pero de una manera autodidacta, viendo, aprendiendo, practicando. Porque nunca recibí una clase, por así decirlo, como ya una clase básica de conceptos, de cosas principales, o sea, notas principales, por ejemplo, no sé, hartas cosas que se podrían aprender, pero no recuerdo eso. Recuerdo que aprendí viendo más que nada. Bueno, y también ahí eh, obviamente estaba la oración y pedirle a Dios siempre que me fuera ayudando en todo, aún en esa edad pequeña. Eso fue, no tengo muy claro, pero quizás fue como séptimo, octavo, sexto, algo así, posiblemente. Primero, ya por ahí digamos, medio, primero medio. Y no, yo pienso que fue realmente como en séptimo, octavo. Y ahí aprendí, digamos, un poco, y ahí me fui puliendo de a poco. Y también sí hubo correcciones de hermanos y también un hermano en específico me ayudó más y pude aprender más. Bueno, voy a mencionar al hermano ya que estoy contando la historia. El hermano se llama Jonathan y con él compartimos bastante en esa iglesia y en ese tiempo. Eh, yo aún así siendo pequeño porque yo tenía eh, 15, 14, algo así quizás, cuando llegué, o sea, cuando estaba más consciente y aprendí y compartí con él, me refiero. Así que luego eh, de aprender eh, guitarra, recuerdo que llegó un hermano con un bajo y me da risa porque yo no sabía de mucho de instrumentos, me refiero así como eh, como los instrumentos que habían y cómo funcionaba el tema de las notas, las afinaciones, a eso me refiero. Sí, la guitarra lo tenía medio claro, pero los demás no. Por ejemplo, si hubiera llegado un ukulele, no tenía idea tampoco la afinación o cómo era. Y llegó un hermano con un bajo y, y el, por X motivo el bajo tenía otra afinación. Era muy diferente a la afinación normal. Y yo por no saber y no buscar tampoco en ese entonces. Bueno, que igual en ese tiempo
había internet y tenía internet gratis, por así decirlo, con el Opera Mini, pero no sé por qué no lo busqué. Ya la cosa es que yo aprendí a tocar bajo con una afinación diferente, que es como quinta, algo así, como de quinta. Sí, como quinta, pero de esa manera aprendí como de quinta. Pero la cosa es que la afinación hacía que se pudiera tocar de quinta, no arriba y abajo, arriba abajo, no sol, sol, re, por ejemplo, sol, re, no, como que era sol y re, algo, no, era diferente, era como es que complicado describirlo, pero era un poco más complejo la afinación. Y me daba risa porque no sé cuánto tiempo estuve aprendiendo y también tocando así el bajo. Y recuerdo que para una actividad que se hizo vino un hermano y claro, pidió el bajo para poder tocar en la oportunidad que se dan para eh, eh, poder con la iglesia, poder cantar con su iglesia. Así que ahí yo le pasé el bajo y todo. Y cuando él tocó, dijo que como que como que pensó un poco, dijo que está raro quizás, dijo no sé. Así que ahí él andaba con un afinador parece y afinó el bajo era, como era. Y después me lo pasó y yo quedé como así, igual como what the fuck, dije yo, ¿qué pasó aquí? El bajo se echó a perder o no sé, le cambió la afinación, pensaba yo. Así que ahí el hermano que trajo el bajo, que sabía tocar con esa afinación igual, él lo afinó como estaba. Así que ahí todo bien. Pero ahí entendí que el bajo tenía otra afinación. Y yo, por así decirlo, me confié al final del hermano que tenía esa afinación de bajo. Y bueno, así aprendí a tocar bajo. Eh, bueno, luego de eso adquirí una guitarra eléctrica. Y aquí no aprendí mucho, por así decirlo, con el tema de efectos, más allá de tener la guitarra, nunca tuve una pedal o pedales análogos, por ejemplo, una pedalera. Así que ahí aprendí más que nada como agilidad, rapidez, para poder tipo hacer solo, hacer como figuras, por ejemplo, también, algo así. Y también la escala, ahí como que practiqué bastante la escala, hartas escalas, pero ahora se me han ido olvidando. Y después recuerdo que vendí esa guitarra eléctrica. Pero también la primera guitarra acústica que tuve, por no valorizar tanto, digamos, desarmé esa guitarra porque sabía, bueno, yo me la pitié parece porque le puse cuerdas de acero y como la guitarra era o sea, era para cuerdas de nylon, murió, ya. No sé si se rompió, no, si, no sé si fue por eso, pero, o quizás se cayó, no sé, no recuerdo. Pero la cosa es que jodió esa guitarra y me la habían regalado. Pues, tenía buen sonido por lo que recuerdo, pero igual ya estaba un poco viejita. Pero me hubiera gustado poder tenerla de recuerdo. Y esa guitarra me la dio el hermano Javier, el papá del hermano Jonathan, con el que compartí bastante. Y bueno, después de aprender, de adquirir la guitarra eléctrica, la vendí y todo eso, seguí con la guitarra acústica.
Bueno, en ese proceso igual seguía tocando guitarra acústica, pero solamente que tenía la guitarra eléctrica para aprender. Y bueno, otra historia que quiero contar ahí intermedio igual es que hubo un proceso de que yo estuve a cargo del coro de la iglesia, pero no como un encargado, sino que tipo suplente por un tiempo pequeño. Igual fue desafiante, recuerdo yo un poco, por el hecho de que yo no cantaba, tampoco estaba preparado, por así decirlo, y tampoco tenía como una autoridad mayor porque yo era pequeño, pues tenía, no sé si estaba en primero o en octavo o segundo, y habían hermanos que ya eh, quizás tenían, no sé si estaban preparados tampoco, pero eran mayores que mí y llevaban más tiempo que mí obviamente, y no sé, igual, bueno, ahí Dios sabe por qué hace las cosas, po. Así que tuve un tiempo a cargo y dirigí algunas alabanzas y como pude y delegué también, por lo que recuerdo. Y eso es como una pequeña historia y por lo que recuerdo. También en esta iglesia pude coordinar, eh, ahí aprendí un poco a poder expresarme delante de la iglesia, pero tampoco fue mucho ya que tampoco coordinaba, por ejemplo, todos los domingos, sino que fue súper poco. También acá prediqué, pero no recuerdo la predicación, como para decirle que prediqué esto o algo así. Pero sí, también ahí aprendí bastante sobre cosas de la Biblia y enseñanza súper importante como base, por así decirlo. Porque ahí estaba más consciente a comparación de la iglesia bautista, ya que en la bautista era más pequeño y no tenía tanta conciencia. Eh, Luego de eso, eh, estaba en primero, segundo. Y bueno, la etapa del liceo igual influyó bastante en el tema de la fe en mí, la verdad. Fue un tiempo donde, bueno, en el liceo se ve de todo, así que ahí conocí cosas nuevas, aprendí cosas nuevas, así que, por así decirlo, como que me desvié un poco harto, un poco harto. Y también ahí escuché música, por así decirlo, más secular. Y bueno, en el séptimo octavo también escuchaba música ya, pero no recuerdo qué tanto. Pero en el liceo ya empecé a escuchar música secular. eh, Hasta metal escuché, metal pesado parece que llegué a escuchar. Y bueno, fue un tiempo complicado en primero y segundo, recuerdo, con el tema de la fe y otras cosas más. Así que ahí seguía asistiendo a la iglesia, por lo que recuerdo. Eh, yo, por lo que recuerdo, que era como un tipo doble vida al final, porque hacía cosas, o sea, no es que hacía cosas, sino que más que nada como que mi tiempo, mi vida, lo que veía o escuchaba, no estaba como 100% enfocado en Dios, sino que más en cosas paganas, por así decirlo. Y no fue tanto de aprendizaje en ese tiempo,
Así que ahí, por así decirlo, perdí tiempo con Dios. Pero fue un proceso también que tenía que vivir. Eh, Luego, en tercero, bueno, segundo, a finales de segundo parece, segundo medio, el último semestre. No estoy bien seguro si fue ese tiempo, pero no me integré a un grupo del liceo donde también pude aprender ahí. Bueno, este era un grupo de música, pero no recuerdo si era como de música o algo más, pero era con música. Así que ahí conocí otras personas también como que les gustaba la música y músicas seculares, sí, era un grupo de músicas seculares. Así que ahí también aprendí más aún guitarra acústica. Eh, Ahora en tercero es donde ya, como por así decirlo, como que agarré un boom, porque ahí eh, se integraron eh, nuevos compañeros, por así decirlo, al grupo musical que teníamos buena comunión y también éramos de iglesia. Para mencionarlo, está Carlos, Carlos que ahora también es como un amigo, es amigo, digo, perdón. Es que después le voy a contar más adelante algo con eso. Cristóbal y la Vale. Cristóbal y Vale. Y Javier y Javier. Y la Nayeli también. Que, que pudimos compartir entre ellos momentos, tiempo. Pero eh, estábamos en un grupo secular, digamos, de música secular y éramos la mayoría creyentes y personas de iglesia, por así decirlo. Igual chistoso, pero así fue ese tiempo. Y bueno, ahí aprendí perdón, guitarra acústica un poco mejor, nuevas cosas, también entendí un poco más el tema de los tonos, semitonos, tónica, hartas cosas, pero siempre autodidacta. No, nunca tuve una clase personalizada, leyendo también y viendo videos en YouTube. Ahora, eh, aquí también no estaba tan cerca de Dios. También estaba como al 3 y al 4 o 2 al 4, no sé, algo así. Y costó levantarse un poco, costó bastante por los procesos que uno debe pasar a veces como joven. Y aquí quiero contar un poco, eh, más que fe, cómo pudimos compartir musicalmente y bueno, también en fe, digamos, con, con el grupo musical, pero externamente, no como grupo musical ya, sino como hermanos, digamos, en los recreos y en tiempos que se podían compartir. Quiero contar una anécdota o una pequeña historia que recuerdo bien, que fue en la biblioteca del liceo, que por X motivo fuimos, no sé a qué fuimos, pero fuimos a la biblioteca y ahí estaba la sala de instrumentos y no sé qué cosas más habían. Porque habían, ahora que me recuerdo, habían instrumentos de marcha, no recuerdo, pero donde hacían estas cosas con cajas, con flautas, cosas así. Así que ahí estábamos.
Ya la cosa es que no sé cómo se dio que fuimos ahí, parece, eh, a ordenar también, parece, y pedimos permiso para poder usar los instrumentos. Algo así parece. Así que ahí, no sé, ahí fue un buen tiempo porque eh, llegamos ahí y sacamos los instrumentos, enchufamos todo con lo que había, con lo que teníamos, con el espacio que había y empezamos a sacar algunas canciones. No recuerdo qué canciones. Parece que de todo un poco, de todo un poco. Y tan así fue que parece que fue como en ese horario de almuerzo, que bien largo, no sé si era de 1 a 2, parece 1:30 a 2, algo así. Así que fue en ese lapso y estuvimos, por lo que recuerdo yo, estuvimos más, o sea, teníamos que ir a clase supuestamente, pero parece que no fuimos. Como que al final tuvimos más rato y no sé, hasta las 3, quizás 2:30. Y fue súper bueno ese tiempo, bueno, ese momento me refiero, de poder compartir con los hermanos, digamos. Recuerdo que estaba Cristóbal, Javier y Carlos, parece que no. Perdón, Carlos, pero no te recuerdo ahí. Y, y eso fue un buen tiempo. Para mí al menos lo recuerdo algo así. Eh, también con el grupo musical eh, pudimos compartir bastante y aprender también bueno, entre los hermanos que habían y otros muchachos jóvenes. Aprendimos bastante. También salimos al centro cultural, eh, en el liceo, presentamos canciones en el centro cultural y yo pienso que eso también me ayudó a poder complementar eh, como lo que puedo ser hoy, digamos, o la confianza, por así decirlo, con el tema del público, porque igual es complicado, es complicado. No estoy bien seguro, pero no sé si fue en tercero que también creamos, bueno, fui parte, porque todo esto lo gestionó mi primo más que nada, pero fui parte también de los inicios de los cultos que se realizan en el liceo. Bueno, y yo no quiero darme el crédito, pero yo le di el nombre a la agrupación, por así decirlo, el nombre a lo que se hace hoy, que es como se llama luz de día y noche, parece. No estoy seguro si era así, pero en ese entonces mi primo, que es Aníbal, estaba como, no sé, pensando en un nombre y también qué hacer. Así que yo le dije, puede ser luz y día, algo así. Y ahí estuvimos analizando y quedó como luz y día y noche, parece, no estoy seguro. Y así es como se empezaron a realizar cultos en el liceo. Eh, Fue un tiempo también que me pude, por así decirlo, como... eh, hay una palabra para eso, pero no recuerdo ahora. Pero pude como estar ahí, digamos, para protegerme un poco, para sentirme más cerca de Dios, estar en armonía con los hermanos. Fue un tiempo importante igual que, que estuvimos ahí apoyando. Eh, También por temas después de, no sé, dejé de asistir un tiempo por un tema de ya de, de estructura, digamos, o de cómo se iban haciendo los servicios, así que
como que no me daban ganas de asistir, pero no sé por qué. Algo que quiero mencionar antes que se me olvide, porque no quiero editar el video, quiero subirlo así nomás, y aquí es como una historia. Eh, yo en el colegio, séptimo parece, octavo, sí, séptimo, octavo, tenía una profesora de religión que nos mencionó unos grupos musicales. Y entre eso estaba un grupo de raperos, parece también, que recuerdo, que no sé si era Redimido, ¿no? O era otro. Eh, Hilson también, no sé si Betel también. Y bueno, ahí empecé a escuchar música de ese estilo igual. Pero quiero hacer mención de esto porque por mi por mis gustos musicales, por así decirlo. Antes que conociera esos grupos, yo no sé, posiblemente quizá la iglesia bautista influyó un poco, pero no estoy bien seguro porque como que no tengo tanta conciencia. Pero como que siempre fui de canciones un poco más contemporáneas, por así decirlo. Tampoco me refiero a todo lo nuevo, sino que un poco más diferente a lo que estaba en la iglesia pentecostal, por así decirlo. Como que intentaba las canciones pentecostales sacarlas de una forma un poco, un ritmo diferente, por así decirlo. Más agradable a mí. Yo no digo que sea como para todos, sino que más a mí. Y, y después cuando ya conocí al grupo, a otro grupo, hay un grupo que también escuchaba bastante junto a Hilson, pero después escuché más Hilson. Pero también escuché Hilson no como lo nuevo, sino que lo antiguo. Por ejemplo, una canción que yo quedé como así pensando un poco si era una copia al final o no, que es de Marcela Gándara, que vine a adorarte parece. Y yo estaba escuchando algunos álbumes de Hilson así antiguos, de 1900 no sé cuánto, y ahí estaba la canción, pero en inglés. Entonces yo dije, esta canción, entonces la sacó de ahí o cuál es el origen. Nunca busqué el origen de la canción, pero por lo menos Hilson ya la cantaba en 1900 no sé cuánto. Así que eh, escuché varias canciones como que estaban en español, pero que al final la cantaban en inglés antiguamente. Y bueno, entonces siempre he tenido como una inclinación, por así decirlo, a canciones más contemporáneas que pentecostales. A pesar de que estuve en una iglesia bautista y después tuve mucho tiempo en una iglesia pentecostal. Y eso no entiendo por qué es, por qué me influye tanto, la verdad. Recuerdo también que esto me influyó un poco con el coro donde estaba en la iglesia pentecostal. Eh, Porque yo quería sacar como, bueno, sacar las canciones, pero un poco diferente a cuanto al ritmo. No melodía, sino al ritmo nomás, que siempre era como pasado más a eh, polka, como polka, por así decirlo. No ranchera, sino que como polka. Tampoco cumbia. Y yo quería sacarlo diferente de un ritmo que, bueno, que a mí me agradaba, por así decirlo. Y igual tuve como, no sé, quería poner mi quería como eh, como ser un poco legalista, parece que se dice igual, pero imponer eso, como imponer que fuese así, pero como no tenía un grado mayor, por así decirlo, nunca me pescaron más allá. Sí, en algunas canciones sí, otras no, pero eso me influyó bastante, la verdad, en cuanto
al tema de la iglesia y espiritual. Porque claro, yo iba a la iglesia, pero no me sentía cómodo musicalmente alabando. Claro, podía orar, podía cantar y todo, pero musicalmente no estaba como al 100% cómodo. Y bueno, eso quería aclarar con el tema como musical. Mi inclinación por como más a los contemporáneos que a lo antiguo. También quiero dejar claro ahí que yo antes de eso también escuchaba canciones como Tony Sauceda, por ejemplo, pero tampoco, no sé, como que no me gustaba. Esto lo escuché porque mi primo escuchaba también, entonces yo dije, bueno, me puede gustar también o no sé, pero nunca pude como encontrarle el gusto, porque yo siento que hay, no sé, hay canciones que sí tienen, no sé, que a uno le agradan y otras que no, pero como todos somos diferentes, entonces no sé cómo influye tanto esas cosas. Así que es un poco de esa historia de mi inclinación a más a lo contemporáneo. Eh, bueno, con la agrupación, esa de luz y día y noche, después me empecé, como contaba, me empecé a alejar un poco. Estuve asistiendo, pero poco. Pero sí, como mencioné, fue como un refugio, eso es lo que quería decir. Como un refugio para mí al menos, eh, en ese entonces. Y bueno, actualmente se sigue realizando y bueno, yo por temas de trabajo no puedo ir ya que se hacen en la semana y horario almuerzo. Pero sí me gustaría algún día poder asistir, ayudar o solamente asistir, porque también fui parte de ese proceso y cómo se inició todo. Así que sería genial. Eh, bueno, ahora me quiero saltar un poco al saliendo del liceo. Saliendo del liceo, eh, me faltó algo. Que no recuerdo si fue en tercero o cuarto, pero mm, en uno de esos 2 años aprendí teclado, pero solo las notas mayores y sostenidas y menores, pero no escala, nada de eso, solamente aprendí las notas con el mismo patrón que aprendí la guitarra, una escala de guitarra, que era tono, tono, semitono y eso. Así que así lo puse en práctica en el teclado, ya que no recuerdo por qué no lo busqué en internet en ese entonces. Así que así aprendí las notas mayores y menores, pero no a escala, solamente las notas. Las formé, por así decirlo. Las vi, pero también después formé las sostenidas, por ejemplo, siguiendo el mismo patrón que ya tenía de las mayores. Y después con las menores. Y ya después de eso, de aprender eso, lo dejé totalmente. No es que practiqué después. Solamente aprendí eso y nada más. Recuerdo que en el liceo había un teclado y yo lo conseguí para poder traerlo a la casa. Ahora me acuerdo de otra cosa. Ya la cosa es que lo traje a la casa y un fin de semana posiblemente. Y yo un viernes creo. No, fue un sábado parece. Y yo un sábado practiqué desde las... No estoy seguro si fue desde las 2 o 4, pero fue desde ese horario más o menos hasta las 11 de la noche. Así de volado fui para aprender. Eh, porque no solamente en una mano, sino que la aprendí en las dos al tiro. Pero solamente notas, no escala.
como mencionaba. Ahora que recuerdo también quise aprender cello, pero por temas de tiempo y otras cosas no, no aprendí. Pero sí también tuve el cello en la casa. Lo conseguí y lo llevé a la casa. Eh, ya, ahora eh, me quiero saltar al... Después del liceo. Después del liceo eh, estuve asistiendo a la iglesia y todo, pero igual no tenía un mayor compromiso, sentía yo conmigo mismo y Dios, una comunión más real o sincera, por así decirlo. Y hasta que llegó el 2020, que ya eh, que fue más comprometedor para mí en varias cosas. Y ahí donde fue que me bauticé también, fue en el 2020, en febrero. Parece que fue 27 de febrero, más encima. Y no sé si habrá foto o algo así, pero fue bonito todo. Y algo que he pensado sobre eso es que tuve la oportunidad, no sé si decir privilegio, pero sí la oportunidad de poder bautizarme eh, en un río real, en un río real me refiero. Así que eso pensaba y como que decía, oh, que bueno que tuve esta oportunidad de poder bautizarme en un río real. No digo y tampoco menciono que es como debe de ser, sino que yo lo encuentro que fue una oportunidad linda para mí, al menos. Y algo que quería contar también antes de eso, que el pastor que administra esta iglesia pentecostal, no sé si fue en el 2019, 2018, me quiso, quizá fue lo que sintió, pero igual fue como imponer al final que me bautizara. Ahora, quizá, como digo, no, quizá es lo que sintió o que Dios le puso en su corazón y me lo fue a decir, pero igual fue su manera de expresarse y más de el contacto que hubo fue bien, por así decirlo, como más tipo imponer o tipo obligación, porque fue tipo así como, Pedro, bautízate, algo así. Al final fue como, no sé, yo quedé como pensando un poco ahí, ¿qué onda, pastor? Le dije yo, más encima, pensando que, no sé, po, es como una obligación al final. Y no sé, fue raro. Así que ahí yo igual como que le di distancia un poco el tema del pastor, digamos. Y así que llegó el 2020 y me bauticé, po. Ya no porque alguien me dijo, sino que yo tomé la decisión, una decisión propia. Y a mi voluntad igual, po. No que alguien me fuera a decir, ya, bautízate, o Pedro, bautízate, no sé. Igual me recuerdo y me da risa un poco porque fue como tan raro esa situación. Bueno, me bauticé y vino la pandemia. Mal, mal al tiro. Mal. Ahora, desde de la pandemia hasta 2022, mal. Ahí me descargué, por así decirlo. O más que descargar, como que no hacía las cosas bien, pero sí tenía presente que alguien me estaba viendo y que estaba mal, eh, mi comunión con Dios. Así que ese
esos 2 años, a ver, 20, 21, 22, esos 3 años estuve, por así decirlo, mal. Eh, no estuve buscando a Dios para nada, pero sí lo tenía presente, pero no lo estuve buscando. A esto me refiero, por ejemplo, aprendiendo, orando, eh, alabándole, o no sé, cualquier otra acción, pero no estuve haciendo eso. Y mi fe, no sé en qué proceso estaba, la verdad, en ese momento, en esos tiempos. Pero llegó el 2022, en abril, no recuerdo la fecha, o quizá fue en marzo, pero ahí llegó un WhatsApp, ya no recuerdo si fue un WhatsApp, una llamada, o por dónde fue el medio de comunicación, pero ahí me habló Carlos, el Carlos del liceo, me habló. Bueno, ya hablábamos, pero me habló para poder hacerme una invitación, porque él recordaba que yo tocaba teclado, po. Pero no, pues yo, claro, toqué, pero sabía la escala y, perdón, sabía los acordes, pero no sabía la escala. Él recordaba, yo creo que por una canción que tuvimos que tocar para no sé qué actividad, pero tuvimos que tocar una canción, la del cangrejo parece, y yo hacía las trompetas, pero yo me sabía solamente la canción, po. No es que me sabía todo, po, a eso. Entonces como que sabía algo específico, no sabía más allá. Entonces yo le comenté que sabía las notas nomás, pero no es que supiera más tocar, po. Pero él me hizo la invitación a su iglesia y a la actividad para ese entonces. Esa actividad creo que era para cuando iba a venir Nemias Marchap, Nemias Marchap. Y así que yo le dije que ya, vamos, démosle, le dije yo. Y, y ahí empecé nuevamente a poder tener una comunión con Dios y ahí cambió todo. Eh, yo estaba en la iglesia pentecostal y, y como que me cambié a una iglesia semi-contemporánea, por así decirlo. Eh, pero no moderna, por así tampoco decirlo porque se puede malinterpretar. No es moderna, sino es como contemporánea, semi-contemporánea, porque igual se cantan canciones bien antiguas, pero contemporáneas, el término contemporáneo. Y bueno, y tiempo de grabación, 48 minutos. Ya, canciones contemporáneas. Y así que ahí ensayábamos, conocí al hermano de Carlito, que es Fabián, que ahora es mi líder de alabanza, del Ministerio de Alabanza. Conocí a los pastores, conocí a otros hermanos también. Y, y poder eh, aceptar esta invitación, creo que fue, bueno, desde que me habló Carlito, creo que fue clave todo, obviamente, porque si él no me hubiera hablado en ese entonces para hacerme la invitación, yo pienso que no sé cómo pude haber llegado a la iglesia después. Pero con esta invitación que me hizo pude volver a la iglesia, por así decirlo. Porque tampoco iba a la iglesia del campo, a la iglesia pentecostal que estaba en el campo. Así que empecé a ir a la iglesia donde iba el Carlito. Bueno, en esta etapa de pandemia estuve en la ciudad. Saliendo del liceo ya estuve más en la ciudad. Así que por eso tampoco iba como a la iglesia del campo, pero sí podía ir, pero no quería ir.
Así que empecé a ir a la iglesia del Carlito y ahí empecé a aprender más y también buscar de Dios, obviamente. Eh, Aquí me da risa y al Carlito igual le da risa porque yo me compré un controlador MIDI porque yo no yo empecé a aprender no con un teclado o con un sintetizador como este, sino empecé a aprender con un controlador MIDI al tiro. Recuerdo que el hermano Javier, no recuerdo el apellido, pero él trajo el Novation que yo tengo ahora, que se lo compró al final el Novation, que es un controlador MIDI, lo trajo con su Mac. Y así aprendí a tocar el teclado, digamos, con puro controlador MIDI al tiro. Con esto me refiero a que con el tema de los BCT, el DAW, ecualizadores, compresores, la salida, todos esos términos yo no los sabía para nada, así que ahí fui aprendiendo de a poco. Y así que cuando tuve la oportunidad me compré un controlador MIDI, pero me compré un controlador MIDI gigante de 88 teclas. Era un M Audio. Y estaba bueno, sí. eh, bueno, con el tema de las teclas, porque igual era como semi contrapesado o semi contrapeso, no recuerdo el término. Y no con acción martillo, pero sí semi. Así que igual era como casi realista, por así decirlo, y también me ayudó bastante a aprender y tener más fuerza a los dedos, por así decirlo. Y aprender más. Lo tuve un buen tiempo y después lo vendí igual para poder comprar el Novation que ahora tengo actualmente. Y así fui aprendiendo de a poquito con el tema de los controladores MIDI y bien el teclado, practicando, viendo videos, sacando canciones que teníamos que sacar. Y fue un tiempo de aprendizaje que fue como un año aprox. Bueno, desde ese año que me hicieron la invitación a fin de año. Después del otro año ya estuve un poco más pulido, por así decirlo, y entendía harto más y sabía más. Y bueno, del 2022 al 2025 que estamos ahora, ya han pasado harto tiempo y aún sigo en aún sigo en esa iglesia y eh, bueno, me siento más cómodo obviamente con el tema musical. Eh, yo nunca, la verdad, pensé que iba a llegar como a una iglesia así, porque yo en su momento yo le comenté a mi mamá que, bueno, a mi mamá, ¿por qué? Porque ella es comprensible, entonces yo le explicaba un poco que no me sentía cómodo en esto o por esto, le decía yo, y ella me decía que no es que fuese como raro, sino que se entiende. Es como que ella tampoco se sintiera cómoda con ciertas cosas, por ejemplo. No podía alabar a Dios bien, decía ella, dice ella. Y yo, eh, claro, igual lo entendí así al final porque puedo estar ahí, pero no me voy a sentir como con una plenitud alabando a Dios cómodamente. Así que actualmente sigo ahí en esa iglesia eh, con Carlos, que Carlos me hizo la invitación. Y ha sido un tiempo de aprendizaje también de alto y bajo, la verdad, porque como somos humanos no somos un perfecto, así que hay situaciones que a veces nos bajan, situaciones que nos suben y así. Pero ahí siempre firme, poniendo nuestra confianza en Dios, en su voluntad, en lo que tiene planeado para cada uno de nosotros, para mi vida. Eh, Aquí quiero mencionar a mi amigo Cristóbal, bueno, Cristóbal y Vale, que ellos ahora son esposos ya del liceo que nos conocimos. Siempre compartimos
después del 2022 hacia arriba compartimos. Tiempo después del liceo hasta eh, después de pandemia, liceo 2022, algo así, como que no compartimos, pero después de eso recuerdo que sí. Sí hablamos parece en ese tiempo, pero no compartimos como ahora. Y bueno, quiero mencionar, contar un poco, que con Cristóbal y Vale siempre compartimos musicalmente y también como amigos y como hermanos en Cristo. Y siempre compartimos en la casa de Cristóbal en el campo, sí, porque ahora viven en la ciudad. Y también, eh, aparte de compartir eh, musicalmente y espiritual, eh, compartimos como amigos, saliendo y cosas así también. Y esto es como también, por así decirlo, me ayudó con el tema espiritual, obviamente. Poder tener amigos cercanos y poder compartir con ellos, digamos, en situaciones normales, pues, me refiero. Ahora con el tema musical, sí compartimos bastante musicalmente, sacamos hartas canciones, practicamos bastante un tiempo. eh, Practicamos bastante, tuvimos tiempo también de comunión como hermanos y espirituales bastante fuerte, por así decirlo, con otros hermanos también, que también eso nos hizo, pienso yo, subir como nuestro nivel de creencia, de adoración, de fe, de confianza en Dios. Y fue súper bueno eso en un tiempo que pasó. Y, y con Cristóbal siempre compartimos más con el tema espiritual y musical. Es él eh, toca batería. Su fuerte es batería. Así que siempre compartimos en su casa en el campo. También con Felipe. Fue un tiempo que compartimos bastante. O sea, yo que compartí bastante con ellos, por así decirlo, y me ayudó a poder levantarme con el tema de la fe, la confianza en Dios, la amistad, la comunión. Por eso hago mención de Cristóbal y su familia. Eh, También pasé unos procesos medio complicados, digamos, y también estuvieron ahí la familia de Cristóbal y Cristóbal y la Vale. Así que han sido gran apoyo eh, en ese tiempo que estuve en esos procesos. También, bueno, en este tiempo que he estado en la iglesia, eh, Carlito ha sido como una gran ayuda, obviamente, como también Cristóbal y Vale, como amistades, hermanos en Cristo. Pero también después se sumó Fabián y Tami. Así que con ellos he compartido bastante, he aprendido más. eh, También son ejemplos, obviamente. eh, pero poder también tener amistades cristianas es importante, ha sido importante para mí para poder eh, estar bien, crecer también en todo ámbito, no solamente espiritual, sino que también como personal. Eh, Hemos tenido tiempo, todos, digamos, me refiero Tami, Fabián, Carlos, Vale, Cristóbal. Hemos tenido tiempo
de compartir en la iglesia, que han sido súper, no sé, súper confortables, eh, súper buenos, voy a decir nomás, pero hemos tenido estos tiempos ya sea compartiendo normal como amigos, también compartiendo eh, en la iglesia como ministerio como de alabanza o grupo, por así decirlo, también. Así que ha sido una gran experiencia, digamos, momentos que hemos tenido juntos eh, a los chiquillos. Ha sido súper especial todo en este tiempo. También salimos un tiempo, una vez salimos, o más, una vez salimos a una, bueno, nos invitaron, digamos, a una actividad en Temuco, y ahí fui yo, Carlito, Fabián y Meji, que Meji es un baterista que ahora no está, pero que estaba en su momento. Y fue bueno igual ese tiempo de poder compartir y esa experiencia de poder salir, digamos, también y no solamente en la iglesia, sino poder compartir con otra iglesia, otros hermanos, ir a ministrar a otra iglesia. Ha sido súper super bueno. También ahora quiero mencionar eh, lo, como los amigos que he conocido nuevos, que es Areli, Ricardo, eh, Pablo y Jace. Eh, bueno, yo primero conocí a Pablo, a Pavlovsky en Temuco. Y esto lo conocí por Ángelo, que es otro amigo, pero vale otra historia. Y en este tiempo, eh, este año y el año pasado los conocí, pero este año hemos tenido una comunión más cercana de amistad, hermanos, y también me han ayudado todos ellos a poder a pasar a pasar este tiempo de procesos, de pruebas, por así decirlo. Así que estoy súper agradecido y contento de poder haberlos conocido en este tiempo. Eh, ha sido súper genial. Y como comentaba, tener amistades cristianas, amigos en ese tipo de onda, digamos, es súper bacán para poder también que nos podamos entender entre todos. Así que eh, ha sido importante todo. Bueno, yo creo que voy a hacer una parte 2 para explicar ciertas cosas y también mencionar otras cosas. Pero eso ha sido un poco mi historia o recuerdo que quiero hacer para tener. Mm, y, y así, espero que se haya entendido y si no, ahí lo vuelvo a hacer de nuevo. Pero ha sido una buena conversación, autoconversación. Son las 2:48 de la mañana. Chao. Ya, entonces, eh, yo creo que voy a dejar una parte 2 que voy a contar otras cosas también. Pero eso, muy feliz de todo, de poder hacer este video por fin. Muchas bendiciones, que estén bien.